podés deducir cosas, se te pueden descontar por acciones que vos hagas. Por ejemplo, si tenés un empleado al que le haces aporte, una empleada doméstica a la que le haces aporte, o si tenés un préstamo hipotecario, me decían, digamos que es como que te descuentan lo que te correspondería pagar. Claro, siempre y cuando se lo hayas informado al empleador, digamos, de la manera prevista. ¿Y cuál es la manera prevista? Hay que llenar un formulario que el empleador te lo tiene que facilitar, donde vos vas a poner cuál es tu situación. Si tenés, cuántos hijos tenés. Hay una diferencia entre ser soltero y ser casado. Sí. ¿Vos nos podés repetir cuál es el mínimo no imponible para cada una de las situaciones? No es que haya un mínimo no imponible para cada situación. El mínimo no imponible es para todos igual. Lo que pasa es que si tu cónyuge no trabaja, se supone que vive de tu sueldo. Por lo tanto, tenés 14.000 pesos más que te podés deducir porque se supone que... O sea, en lo que incide es las deducciones. Exactamente. Claro. Exactamente. Lo mismo con los hijos. También. Igual que los hijos. Bueno, el ahora que entiendo. tiene 3 hijos Claro. va a tener una deducción mayor que el que tiene uno. O el que no tiene ninguno. Es decir, que vaya a tener una deducción mayor quiere decir que le van a descontar menos. Le van a descontar más. Claro. Es decir, no, menos. Sí. Le van a terminar descontando de su sueldo menos plata, pero del impuesto le van a descontar más. ¿Cuál es la cuestión que tenés que tener en cuenta? Que el impuesto no se aplica directamente sobre la remuneración bruta. Esa remuneración bruta, digamos, el sueldo bruto, se le descuenta todo lo que es jubilación, obra social, cuotas sindicales, se le suman los adicionales no remunerativos. Sobre eso que te da, ahí entonces deducís cónyuge, hijos, podés deducir, por ejemplo, si estás pagando un crédito hipotecario de vivienda única, te podés deducir los intereses de ese préstamo. Si te hiciste alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, podés deducirte los honorarios del cirujano. Pero para todo esto lo tenés que informar todo y tenés que saber cómo informar. Es una complicación, digamos, para el común de la gente. Sí, para nosotros, digamos, que no tenemos conocimiento. La mayoría de los trabajadores no tiene conocimiento de eso. Ni un asesor contable. Porque, claro. Y sí. ¿Es posible que se anule el impuesto a las ganancias? ¿Cuál sería la consecuencia? Mira, el impuesto a las ganancias en su globalidad equivale más o menos al 20% del ingreso del Estado. O sea, en el mes de mayo recaudó algo de 15.000 millones de pesos. En total, o sea, contando las ganancias de las empresas también. No creo que lo vayan a eliminar. Que suban o no el mínimo no imponible depende de una decisión política que además está fundamentada en una decisión financiera, digamos, de que si el gobierno tiene o no necesidades financieras. Si las tiene y son graves, no creo que lo modifiquen. Ahora, digamos que en este momento nos está afectando el impuesto a las ganancias. Yo escuchaba hoy que, por ejemplo, en tribunales, los empleados de tribunales que recibieron su libranza, los docentes lamentablemente todavía no tenemos los de Villa Mercedes las libranzas para ver. Pero se habían encontrado con que habían sufrido un descuento absolutamente desproporcionado al que habían sufrido meses anteriores, ¿no? ¿Puede pasar esto que de golpe te descuenten todo junto? Por eso que te decía yo recién, es decir, a lo mejor al haber cobrado un poco más, se pasan de categoría. Entonces, claro. El impuesto a las ganancias, a diferencia de, por ejemplo, el IVA, que es el 21% para todos, el impuesto a las ganancias arranca de 0 hasta el 35%. En el caso de las empresas pagan el 35% de la ganancia. Variedad, 35%. Es muchísimo. Sí, muchísimo. A medida que vos vas subiendo, vos vas pasando del 9 al 11, al 15. Entonces por ahí a vos te venían reteniendo siempre con el 11 y de golpe un mes tuviste un incremento, alguna cosa, pasaste al 15. Claro. ¿Me entendés? Claro. Con las mismas deducciones, obviamente el descuento va a ser mayor. Bien. Claro. Es decir, por lo que vos me acabas de decir, es mucho, si se quiere, más allá de que personalmente yo creo que es un reclamo legítimo pedir que se suba el mínimo no imponible de la cuarta categoría, que es la de los trabajadores en relación de dependencia. Si lo pensamos mejor, pareciera ser que es mucho más injusto el IVA, que nadie dice nada, que el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque el IVA es para todos igual, para el que gana poco, para el que gana mucho, todos lo estamos pagando. No hay manera de deducirlo.
El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, es decir, grava más y la ganancia más grande. Claro. Digamos, es más equitativo, si se quiere. Claro, es un poco más justo. A medida que vos ganas más, obviamente que vas a pagar más, pero además pagas más proporcionalmente. ¿No es cierto? Es decir, sí, el porcentaje también va a aumentar. El porcentaje aumenta. Claro, es proporcional. Es proporcional. El problema, tampoco el gobierno ha cambiado nada en los últimos años. Es decir, el impuesto en líneas generales sigue igual. Lo que ha pasado es que digamos, se han ido quedando con el tema... Claro, no se ha actualizado el mínimo imponible. Ese es el problema. Hoy en día casi ya 2 millones de trabajadores están dentro de... Sobre un total de 10 registrados, tenés 2 millones de trabajadores que están siendo sujetos del impuesto a las ganancias. Claro, y no es porque sean sueldos suntuosos o lujosos. Y estamos hablando de sueldos relativamente normales, digamos. O sea, hoy en día prácticamente cualquier trabajador que tenga alguna antigüedad o alguna jerarquía, seguro que cae dentro del impuesto a las ganancias. Y no es que le sobre nada. Y no es que le sobre nada, estamos hablando de sueldos habituales, ¿no? Que por lo que vos nos explicás, realmente es un reclamo legítimo pedir la suba del impuesto a las ganancias. Tal cual. Nos avisan que hay mensajitos. Sí, eso. Sí. Mónica pregunta, ¿cuál es el porcentaje de descuento por impuesto a las ganancias? Bueno, lo que le explicaba recién es un poco complejo la metodología de cálculo, porque sobre las remuneraciones yo le descuento jubilación, obra social, cuota sindical. Sobre eso tengo que ver en particular cuál es la situación de esa persona, si tiene cónyuge, si tiene hijos menores de 24 años, para todos igual. Familiares a cargo, si aporta a una obra social aparte, si ha tenido, digamos, una cantidad de cosas que puedo tomarme como deducción. En función de eso, me va a dar una ganancia. Y esa ganancia es la que yo tengo que meter en la escala, digamos, para saber si pago el 9, el 11 o el 15. Claro. Es decir, no hay una respuesta única. Exacto. Hay que ver en cada caso en particular, pero nunca va a ser más del 35. Esa es la tasa máxima. Bueno, digamos que no es mucho consuelo, pero bueno, es bueno saberlo. ¿Hay más mensajes? Sí, hay uno más. Dice, ¿por qué a un trabajador que llega a un sueldo máximo le quitan el salario para dárselo a aquellos que nunca aportaron? Por ejemplo, salario universal, María. ¿Por ejemplo qué? El salario universal. Ajá. El tema es que la asignación universal, como está prevista para la base de la pirámide, digamos, los trabajadores que tienen menores ingresos, a partir de los 5.200 pesos se supone que ya no lo necesitas. Entonces, como no lo necesitas, te lo quitan. Volvemos a lo mismo, hay que elevar el... Y claro, hay mucha gente que está en el límite. Si estaba cobrando 4.900, le aumentaron, tuvo un ajuste, qué sé yo, cobró 5.300 y no cobra asignación familiar. A lo mejor tiene 5 chicos. Y es muy significativo esa asignación en el ingreso, ¿no? Claro, en esos casos el aumento termina siendo un perjuicio. Termina siendo un perjuicio. Claro. Porque es más lo que te descuentan. Por favor, que no le aumente. Lo que preguntabas era por qué se destinaba a la asignación universal por hijo. ¿Eso entendí bien? Sí, dice que en realidad, ahí sí me gustaría manifestarme. El sistema, en lo personal, a mí me parece que es absolutamente correcto que sea solidario. El Estado tiene que hacerse presente para los que están desposeídos. Y bueno, justamente las deducciones de los impuestos sirven, por ejemplo, el tema del ANSES. No se forma solamente con fondos de jubilados, sino que también se forma con estos fondos. Y el ANSES engloba una gran cantidad de fondos. Digamos, el sistema de seguridad social engloba los fondos del ANSES, que son los de jubilación, pero también, por ejemplo, una parte del impuesto a las ganancias va al sistema de jubilación. Y para acción social, digamos. Entonces, yo creo que no sería justo que dijéramos que el Estado se desentienda de aquellos que están en estado de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros como docentes sabemos que un niño que no se alimenta el primer año de vida es un adulto que no tiene todas las condiciones y que no ha podido desarrollar sus aptitudes mentales, seguro. Entonces, me parece que eso es muy, muy discutible. Creo que el problema grande está en esos saltos que vos haces de categorías. Es decir, cuando pasas de 4.900 a 5.300 y te quitan un beneficio que
hasta el mes anterior cobrabas. Claro. Entonces terminás cobrando menos del bolsillo. Claro, en realidad está mal graduado, digamos, en una manera. Habría que buscar una metodología que pudiera ser más suave, digamos. O que fuera progresiva la quita de las asignaciones. Claro, que no sientas que es un castigo, que vaya... Exactamente, que ese escalón no sea tan brusco, claro. digamos. ¿Otro mensajito? Sí. Un operario, dice este mensaje, que trabaja horas extras, ¿por qué le descuentan el impuesto que le absorbe lo que ha ganado? Inés. Bueno, pasa eso, es decir, las horas extras son parte de la remuneración normal, o sea, son horas extras, pero pasan a formar parte del sueldo bruto, salario, digamos. Claro. Entonces, por lo tanto, el impuesto a las ganancias se aplica también sobre las horas extras. Entonces, con lo que estás explicando, en realidad llegamos a la conclusión, que ya más o menos la preveíamos, de que realmente el reclamo es absolutamente legítimo, ¿no? De que debe subirse, actualizarse, por lo menos subirse ese mínimo no imponible, ¿no? Para que el trabajador no sienta que trabajar más o haber ascendido en su trabajo significa un castigo. Porque... Es que pasa eso con el tema de pasar de una franja a otra. Claro. Cuando yo hago horas extras, claro, cobré más. Como cobré más, a lo mejor caí en una franja más alta y me descontaron todo lo que trabajé sábados a la tarde y domingo. Claro, sentiste que trabajaste para al ganar cohete. un peso más y resulta que al fin de mes cobro lo mismo o menos. Claro, es lo que nos pasa a nosotros con el segundo cargo. Cual, ¿Habrá más mensajes? Otro mensaje. Rubén Magallanes. El impuesto a las ganancias, por más que sea legal... Está muy bajito el sonido. Sí, bien, le releo. Rubén Magallanes. El impuesto a las ganancias, por más que sea legal, no significa que sea justo sobre el salario. Es un verdadero saqueo, léase saqueo con K. Felicitaciones por el programa y que sigan muchos más. Gracias, Rubén. Bueno, obviamente que cada cual tendrá su postura y creo que es sumamente polémico en este caso el tema del impuesto a las ganancias, dado este contexto que tenemos de inflación y actualización lenta, digamos, de montos. El impuesto a las ganancias, lamentablemente a nadie le gusta pagar impuestos. Esto es un impuesto importante, es un impuesto más justo que otros. Hay impuestos muy injustos en Argentina, ¿eh? No es, el impuesto a las ganancias debe ser de los más justos. Lo que pasa es que, claro, ha quedado como desubicado. Digamos que está como mal implementado. Exactamente. Claro, lo que pasa es que me da la sensación a mí que hay otros impuestos cuya aplicación no necesita una actualización de mínimos, digamos, ¿no es cierto? A lo mejor el IVA, por ejemplo, más allá de que puede ser más injusto, bueno, siempre se paga el mismo porcentaje. Claro, pero paga igual el que le sobra. Está bien, dinero, o sea, por eso digo, no digo ni que no sea más puede, justo ni más injusto, sino que este tipo de impuestos, como el impuesto a las ganancias, requiere de nosotros, los trabajadores, el reclamo cuando sea justo de que se actualicen esos mínimos, porque si no terminamos pagando o terminan nuestros salarios siendo grabados por un impuesto que en realidad no nos debería grabar a nosotros, porque en realidad los montos de nuestros salarios, si el mínimo se fuera actualizando, acompañando el costo de vida, acompañando el aumento de los precios y todo lo demás, deberíamos seguir no pagando ese impuesto. ¿En todos los países existe el impuesto a la ganancia? Sí, en todos los países existe. Y los métodos de cálculo son bastante similares a los nuestros. O sea, los países escandinavos pagan más del 35%. También que reciben otra contraprestación del Estado, digamos, son países del primer mundo. Pero el impuesto a las ganancias es muy alto en prácticamente todo el mundo. Sí, de todas maneras no es buena noticia. Indudablemente el reclamo sin lugar a dudas es legítimo. Obviamente, sí. Y depende siempre de una decisión política que, bueno, ahí es donde empieza a jugar el poder de negociación de cada una de las partes interesadas y se llegará o no a mejorar el tema de las bases imponibles. Sí, para nuestros afiliados, los afiliados a ASDE, queremos hacerles conocer que desde la CETERA se está implementando desde hace unos 15, 20 días planillas antes de que ocurrieran estos sucesos, digamos, más extremos. Ya era parte de nuestra agenda y en todas las provincias se está llenando un petitorio, se están levantando firmas para pedir la reforma del Código Tributario, ¿no? Sobre todo con respecto
a subir el mínimo no imponible de la 4ª categoría, que es la que nos afecta. Así es que les pedimos que se comuniquen con nosotros, a los delegados de las diferentes escuelas, para que podamos llevar muchas planillas. En realidad las planillas debían llevarse el viernes pasado, que había reunión de secretarios generales, y bueno, por el tema de que escaseaba la nafta y todo lo demás, se suspendió, así que tenemos oportunidad de poder llenar... seguir sumando firmas. Claro, de seguir sumando firmas al petitorio. Bien. Bueno, con este primer bloque que haríamos, como vos habías anticipado, Mané, dar un viso de técnico, digamos, a la problemática que nos ha ocupado durante esta semana. En el próximo bloque, bueno, ya vamos a tener voces que tienen que ver más con lo político sindical. Así que, bueno, por ahora estaríamos, creo, dando por concluido este primer bloque, salvo que tengas alguna otra aclaración o comentario que hacer. No, básicamente lo que les he repetido en esta charla, es un problema de decisión política, claro. El tema del aumento de los... Bien. Y no es un nuevo invento, no es un nuevo invento, pero está mal implementado. No es nuevo. Muchísimas gracias, no, absolutamente claro. Gracias a ustedes. Te agradecemos la generosidad de darnos tu tiempo. Bueno, vamos entonces a un primer corte, señor director.